Nuevamente muy buenos días a todos. He dado inicio a la grabación de la clase. Esta mañana vamos a dar inicio con un pequeño ejercicio correspondiente al tema de momentos de inercia. En un momento les comparto pantalla para que ustedes lo puedan ver. Tenemos un ejercicio. Miren, dice el ejercicio número 10 de la guía 7. No olviden que la guía 7 trata el tema de cinemática y dinámica de rotación. Dice el siguiente ejercicio. La estructura mostrada en la figura está formada por una varilla delgada uniforme de 3.0 kilogramos y longitud de 2.0 metros, en el cual se ha colocado, una partícula de masa 0.60 kilogramos en un extremo y en el otro se ha colocado una esfera sólida de 1.5 kilogramos con un radio de 15 centímetros. Luego nos dice, dicho sistema rota en torno a un eje que pasa perpendicular a la varilla a una distancia X de 30 centímetros del centro, como se muestra en la figura. Determina el momento de inercia del sistema alrededor del eje de giro. ¿Sí? Aquí está, miren, aquí ustedes logran ver en este extremo izquierdo, dicen que tienen una partícula, tienen toda una varilla, tienen la varilla a su lado izquierdo tiene una partícula y a su lado derecho tiene una esfera, ¿sí? Y tenemos toda la varilla. En color negro mucho más resaltado, aquí hay un eje, y miren, nos está indicando que este sistema gira en torno a este eje. ¿Sí? Gira en torno a este eje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar los cuerpos que tenemos. Los cuerpos que tenemos. Aquí a este le voy a llamar masa de la partícula. M sub P, masa de la partícula. Porque recuerden que aquí dice que esta es una partícula. La varilla tiene su propia masa, ¿verdad? Dice que es una varilla delgada, uniforme. Entonces, a este le voy a llamar masa de la varilla, M sub B. Y luego dice que tenemos una esfera sólida que se ha colocado al lado derecho. Entonces, masa de la esfera. Entonces nos piden que determinemos el momento de inercia del sistema en torno a este eje. ¿Sí? Aquí está el eje. Este es el eje que nosotros tenemos que considerar. Este que sobresale aquí en color negro. Ese es el eje. Entonces, como dice que va a ser, fíjense bien, tiene que ser el momento de inercia del sistema. Le voy a llamar M sub S, el momento de inercia del sistema. El momento de inercia del sistema tendría que ser el momento de inercia de la partícula más el momento de inercia de la varilla más el momento de inercia de la esfera, porque nuestro sistema está formado por tres cuerpos. Uno de ellos es considerado una partícula, el otro es el momento de inercia de la varilla y por último el momento de inercia de la esfera. Vamos a ir nosotros identificando uno por uno. Vamos a identificar primero cuánto se tendría que ser el momento de inercia. Aquí lo voy a poner, miren, el momento de inercia de la partícula P. ¿Cuánto tendría que ser el momento de inercia de la partícula P? Como es una partícula, por favor no olviden, y lo voy a colocar aquí arriba, el momento de inercia de una partícula es simplemente la masa de esa partícula por una R elevado al cuadrado. Si es solo una partícula, recuerdan que si eran varias partículas, aquí se agrega el término de sumatoria, ¿verdad? Pero cuando se trata de una sola, es la masa de la partícula por R al cuadrado. ¿Quién es R? R tendría que ser la distancia que hay de la partícula
R tendría que ser la distancia que hay de la partícula al eje de giro, la distancia vertical. Aquí está, perdón, perpendicular, la distancia perpendicular que hay de la partícula al eje de giro. Entonces, esta sería, este que acabo de dibujar yo aquí en color rojo, sería el R de la partícula. Entonces, el momento de inercia de la partícula tendría que ser la masa de la partícula por ese R, esa distancia perpendicular que hay de la partícula al eje de giro, elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la masa de la partícula? La masa de la partícula dice que es de 0.60 kilogramos. Aquí está, 0.60 kilogramos. ¿Cuánto vale el R? ¿Cuál es la distancia que hay desde la partícula al eje de giro? ¿Alguien de ustedes me podría decir cuánto es ese valor? Sería de 0.70 metros, no. Así es, son 0.70 metros. Son 0.70 metros. Esto obviamente elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque en el ejercicio dice que el centro de masa de la varilla, aquí está. Este eje que estoy dibujando yo en color amarillo es un eje que pasa por el centro de masa de la varilla. En el centro, ¿de cuánto es la longitud de la varilla? La longitud de la varilla es de 2 metros. Y aquí en el centro quiere decir que de la partícula que está en el extremo izquierdo, de la partícula que está en el extremo izquierdo al eje de giro, desde la partícula al centro de masa de la varilla, aquí hay 1 metro. De aquí hacia acá, allí hay 1 metro. Este último que yo estoy dibujando, allí hay 1 metro. Y dice, el ejercicio dice que a 30 centímetros hacia la izquierda de la varilla es que se ha colocado el eje respecto al cual todo el sistema gira. Entonces, a 1 metro le tengo que quitar este X que aparece aquí. Este X que es de... R, entonces, si ustedes observan, el R de la partícula, es como que tuviéramos L medios, porque es la distancia que hay desde la partícula al centro de masa de la varilla menos X, ¿verdad? Ese sería R de la partícula. L medios menos X. L medio es 1, 1 metro. 1 metro menos 0.30 metros. Y ahí es donde tenemos 0.70 metros, ¿verdad? Del radio de esta RP, que es la distancia perpendicular que hay de la partícula al eje de giro. Y ustedes me dicen de cuánto es este valor. Nos da 0.29, ¿verdad, jóvenes? 0.29. Sí, después del punto solo lo vamos a estar dejando con 2 cifras significativas. Si se dan cuenta, todos los valores que nos da el ejercicio tienen 2 cifras significativas. Entonces aquí tendríamos 0.29 kilogramos por metro cuadrado. No olviden que en el sistema internacional estas son las unidades estándar, ¿verdad? Kilogramos por metro cuadrado. En el laboratorio de esta semana, como son valores bien pequeños, por eso se está trabajando en el laboratorio con kilogramos por centímetro cuadrado, pero siempre son unidades válidas para el momento de inercia. Ahora vamos con el momento de inercia de la varilla.
el momento de inercia de la varilla tendría que ser en todo caso el eje respecto al cual todo el sistema gira no pasa por el centro de masa de la varilla. Entonces, si no pasa por el centro de masa de la varilla, tendríamos que aplicar el teorema de ejes paralelos, lo último que vimos la clase anterior. La inercia de la varilla tendría que ser el momento de inercia respecto al centro de masa más la masa que tiene la varilla por una distancia al cuadrado. Aquí tendría que ser el momento de inercia de una varilla respecto al centro de masa. Eso incluso lo definimos nosotros, lo calculamos. Es 1/12 de la masa de la varilla por la longitud que ésta tiene al cuadrado, más la masa de la varilla por ¿cuál es esta distancia? Esta distancia que aparece aquí en el teorema de los ejes paralelos, es la distancia que hay del eje que pasa por el centro de masa al nuevo eje de giro, y eso, si nos damos cuenta, es este valor x que aparece aquí, x cuadrado. Entonces tendríamos 1/12 de la masa de la varilla, y según este ejercicio la masa de la varilla es de 3 kilogramos. 3.0, si eso está en kilogramos, por la longitud, que son 2 metros, ¿verdad? 2.0 metros, y esto está elevado al cuadrado, más nuevamente la masa de la varilla, 3.0, por x, y x ya sabemos que es de 0.3, de 0.30 metros. Y eso va a estar elevado al cuadrado. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Si no, me dicen cuánto es ese resultado, por favor. ¿De dónde sacó el 0.70, profe? De esta resta que está aquí. Ahí te invito a que veas el video nuevamente. Este que está aquí. Este punto 70 es el R de la partícula. ¿Cuánto da este resultado? La inercia de la varilla. ¿Cuánto da? A mí me dio 1.27. Efectivamente, así es. Pero como solo estamos ocupando dos cifras, lo vamos a dejar en 1.3 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ya tenemos, fíjense bien, ya tenemos la inercia de la partícula y la inercia de la varilla. Únicamente nos falta la inercia de la esfera, el momento de inercia de la esfera. Nos faltaría el momento de inercia de la esfera. También nos damos cuenta que obviamente este eje que está aquí, el que sobresale en color negro, no pasa por el centro de masa de la esfera. Voy a dibujar, fíjense bien, voy a borrar esto que está aquí. ¿Sí? Voy a borrar esto que está aquí para hacer lo siguiente. Aquí estaría un eje, ahorita lo voy a dibujar, aquí en el centro geométrico de la esfera, ahí estaría este eje que he dibujado en color amarillo,
es el eje que pasa por el centro de masa de la esfera. En una esfera, y dice que es una esfera sólida, en una esfera sólida, el centro de masa coincide con el centro geométrico. A ver, entonces nosotros nos damos cuenta que este eje respecto al cual la esfera está girando, este eje que está aquí, respecto al cual la esfera está girando, no pasa por el centro de masa de la esfera, pero es perpendicular. Es perpendicular. Entonces tenemos que ocupar el teorema de los ejes, perdón, es paralelo. Tenemos que ocupar el teorema de ejes paralelos, que nos dice la inercia respecto al centro de masa más la masa, en este caso de la esfera, por la distancia al cuadrado. ¿Cuál sería esta distancia? Esa distancia tendría que ser la distancia que hay del eje que pasa por el centro de masa de la esfera al eje de giro. Es esta distancia. Esta que he dibujado ahí. Si ustedes se dan cuenta, esa distancia es X, este pedacito que está aquí, X más L medios. Aquí llevo este pedacito X más L medios, este otro pedacito. Me falta este otro, este último tramo. ¿Cuánto vale eso? 15 centímetros. Ajá, porque es el radio de la esfera, ¿verdad? Aquí sería el radio más el radio. O sea, es la distancia que hay del eje de giro a un eje que pasa por el centro de masa de la esfera es X más L medios más el radio de la esfera. O sea, aquí sería X es 0.30, 0.30 centímetros, más L medio que es 1 metro, más el radio que son 0.15 metros, ¿verdad? Entonces, esa distancia es de 1.45 metros, ¿verdad, joven? Entonces, nosotros nos damos cuenta que, aquí está, el momento de inercia respecto al centro de masa de una esfera. A ver, ¿quién ya averiguó esos datos? ¿Quién ya averiguó los momentos de inercia de diferentes cuerpos? Aquí tendría que ser 2/5 de la masa de la esfera por el radio que tiene la esfera elevado al cuadrado. Así se calcula el momento de inercia de una esfera sólida si el eje de rotación pasa por el centro de masa. Más, obviamente, aquí la masa de la esfera por, ya vimos que V es X más L medios más R. Y todo eso está elevado al cuadrado. Ya sabemos que aquí es 2/5 de la masa de la esfera. ¿Cuánto es la masa de la esfera según el ejercicio? Veamos, dice que es de 1.5 kilogramos. 1.5 kilogramos. El radio de la esfera es de 0.15 metros. Eso va a estar elevado al cuadrado. Más, nuevamente, la masa de la esfera, que es 1.5 kilogramos, por la distancia al cuadrado. Ya vimos que esta distancia al cuadrado es de 1.45 metros. Y eso va a estar elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de la esfera? A mí, como solo vamos a dejar dos cifras significativas, me dio 3.2 kilogramos centímetro, perdón, kilogramo metro cuadrado. La inercia del sistema tendría que ser la suma de todo lo que hemos encontrado. La inercia del sistema tendría que ser 0.29 más 1.3
más 3.2. Y esto nos va a dar 4.8 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, este es el momento de inercia de todo el sistema, que está formado por una partícula, una varilla y una esfera. ¿Dudas hasta el momento? Ingeniero, ¿verdad que ese 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado ya es una fórmula dada? Así es. Esto que está aquí es una fórmula dada. Este 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado. Este es el momento de inercia de una esfera si su eje de rotación pasara por el centro de masa. ¿De dónde sale esto? Este 2/5 de mr cuadrado saldría del proceso de integración. ¿Se acuerdan que para un sistema continuo de partículas, el momento de inercia es la integral de r cuadrado por un diferencial de masa? ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio? Esto lo aplicamos para una varilla y nos dimos cuenta que si el eje pasa por el centro de masa, era 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Pues algo similar se hace, pero en el caso que se tratara de no se tratara de una varilla, sino que se tratara de una esfera. Esto, lo que ustedes pueden hacer, ustedes tienen la guía de laboratorio de esta semana, les habla sobre momentos de inercia, y en la tarea previa les piden a ustedes que averigüen las expresiones para diferentes momentos de inercia de diferentes cuerpos. Entonces, eso que les piden en el laboratorio también son algunos de los que nosotros vamos a estar usando aquí en clases. Así que, por favor, averigüen esas expresiones, porque son muy importantes. Porque si no, lo que les va a tocar, imagínense en un examen, no se acuerdan de la fórmula para calcular el momento de inercia de una esfera, les va a tocar estar integrando. Y ahí se les va a ir el tiempo. Si pueden aplicar de una sola vez la fórmula que sale de un proceso de integración, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Me doy a entender? Sí, sí, gracias. ¿Ok? Vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente que vamos a ver es el momento de torsión, o también conocido como torque. Esto es algo muy, muy importante. Este tema sí es realmente importante porque nos va a ayudar a entrar al tema de la dinámica de rotación. Hasta el momento solo hemos hablado de la cinemática de rotación, pero ya vamos a empezar a hablar sobre la dinámica rotacional. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Imagínense que ustedes aquí tienen tenemos nosotros aquí, imagínense que esto es un trozo de madera, ¿sí? Imagínense que eso es un trozo de madera y ustedes aquí tienen el trozo de madera y lo clavan, aquí ponen ustedes un clavo. Aquí ponen un clavo. Ustedes tienen un trozo de madera y lo fijan respecto a este punto. Entonces, aquí colocan un clavo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? Si imagínense que este es un trozo de madera
que simula ser un... Es como que fuera una varilla. Imagínense que fuera como una varilla. Y aquí ustedes ponen un punto. Imagínense que respecto a este punto, todo este como trozo de madera o esa varilla puede rotar respecto a este punto. ¿Sí? ¿A dónde está? Digamos que dejémoslo claro y dejemos que eso es una varilla. Una varilla, y esta varilla puede girar respecto a este punto. A este punto que voy a llamar pivote. A este le voy a llamar, a ese punto le puedo llamar pivote. Un pivote es un punto respecto al cual un cuerpo podría girar. ¿A dónde pondrían el centro de masa de esa varilla, jóvenes? ¿A dónde está el centro de masa de esa varilla? Estaría a la mitad. Uh-huh. Estaría como aquí, ¿ven? Como a la mitad, más o menos por aquí. Por ahí tendría que estar el centro de masa. Ahí, fíjense bien, ahí voy a ubicar al vector fuerza, al vector peso, porque aquí estaría actuando el producto de la masa por la gravedad, el vector peso. Imagínense que ahorita ustedes tienen esta varilla, aquí ponen un pivote, un punto respecto al cual esta varilla podría girar. Y aquí está, y la única fuerza externa que está actuando sería el peso. Y el peso lo voy a poner en el centro de masa. El peso, todo el peso que actúa. ¿Se acuerdan que antes los cuerpos los modelábamos como partículas? Pues ahora ya son cuerpos extendidos que tienen un volumen. Entonces todo el peso y la acción de la fuerza gravitacional hay que concentrarlo en un solo punto. Lo vamos a concentrar, en el caso de esta varilla, lo vamos a concentrar en el centro de masa. Una pregunta: si ustedes se dan cuenta, respecto a este pivote, el peso el peso de este objeto, lo haría rotar respecto al pivote. ¿En qué sentido lo haría rotar, jóvenes? Porque les he dicho, aquí el pivote es un punto respecto al cual un cuerpo puede girar. ¿En qué sentido haría rotar el peso? El peso lo haría rotar a este cuerpo respecto al pivote. ¿En qué sentido lo haría rotar? En sentido horario. Ajá, lo haría rotar en sentido horario, ¿verdad? Lo haría rotar aquí, en sentido horario. Respecto al pivote, entonces es como que esta varilla, como que por efecto del peso, como que caería, ¿verdad? Como que caería, ¿sí? Como que caería. Porque lo que haría, aunque aquí respecto al pivote, ahí está fijo. Solo respecto a este punto está fijo. Como que les mencionaba, como que ustedes hubieran puesto un clavo ahí. Pero este clavo, ¿qué tendrían que hacer, jóvenes, para que, si ustedes quieren poner esta varilla, imagínense que es una varilla hecha de madera y ustedes la quieren clavar en una pared? ¿A dónde tendrían que clavarla para que la varilla quede horizontal? Porque si yo la clavo aquí, como lo he puesto en este pivote, si nosotros claváramos esa varilla en la pared, en este pivote, a lo mejor no va a quedar completamente, no va a quedar horizontal, porque por efecto del peso, la varilla va a girar respecto a este pivote y giraría en sentido contrario
giraría, perdón, en sentido horario. ¿A dónde lo tendrían que clavar ustedes para que procurar que quede completamente horizontal? En alguna superficie horizontal. No. Por ahí escuché respecto al centro de masa. Así es. Si ustedes lo clavan respecto al centro de masa, va a quedar horizontal. ¿Saben cómo es eso? Tomen una regla. Con un dedo, ustedes pueden tomar una regla así, de los estuches de geometría. Una regla. Si ustedes se ponen la regla en el dedo, ¿a dónde aproximadamente se tendrían que poner el dedo para que la regla quede lo más horizontal posible? Se van a dar cuenta que va a ser aproximadamente en el centro geométrico. Hagan esa prueba. Vaya, permítame, voy a ver si puedo activar la cámara. Quiero ver si les puedo hacer ese ejemplo que les estoy mencionando. ¿Me ven, jóvenes? ¿Me ven ahorita? Vaya, fíjense Yo bien. no lo veo. ¿No me logran ver? Yo igual tampoco no lo veo. Vaya, permítanme, voy a intentarlo nuevamente. Jóvenes, ¿me pueden ver ahorita? Sí, ahorita Sí, sí. ahorita sí. Vale, me ven, vean. Aquí ya tengo una pizarra en el fondo, fíjense bien. Fíjense bien. Aquí tengo un borrador, miren, aquí tengo un borrador. Vale, aquí tengo el borrador. Si yo este borrador lo pongo en mi dedo, si yo lo quiero completamente horizontal, lo voy a poner aproximadamente, voy a ir buscando el centro, miren, aproximadamente el centro. Y ahí quedó horizontal. ¿Qué pasaría si me alejo del centro? Si el dedo lo pusiera tal vez en uno de los extremos del borrador, ¿qué creen que va a pasar con el borrador? Se cae. Se va a caer porque va a girar. Va a girar. Fíjense bien, ahí si ustedes se dan cuenta lo tengo completamente horizontal porque he buscado aproximadamente el centro de masa de este borrador de pizarra. Obviamente, miren, si yo lo voy a agarrar, ¿verdad? Si este era el pivote, este es el pivote es un punto respecto a lo cual esto podría girar, este objeto podría girar. Voy a cambiar el pivote, me voy a ir para acá, en ese extremo. Obviamente, si yo lo suelto, se va a caer, ¿verdad? Este borrador, si yo pongo aquí el pivote, caería. Miren, y esta mano que yo tengo aquí, ignórenla. Imagínense que no existe. Entonces yo pongo el dedo, pongo el pivote aquí. ¿Qué va a pasar con este borrador? El borrador va a girar. Giraría en torno a mi dedo. Aquí va a girar. ¿Por qué gira? Porque el peso del cuerpo que está justo en su centro, no está en el pivote. Si el pivote coincide donde está donde puedo yo concentrar el centro de masa y donde puedo concentrar toda la masa y por ende el peso del cuerpo, no se va a caer. Entonces, la tendencia que tiene a rotar un cuerpo, debido a la acción de una fuerza, a eso se le conoce como torque. ¿Sí? A eso se le conoce como torque. Vale.
¿Aún me pueden ver o ya no les aparece? Ya no. Vale. Entonces, fíjense bien. Me indican si les aparece la cuadrícula. Les aparece la cuadrícula donde les comparto el desarrollo de la clase. Sí. Vale. Entonces, espero haberme dado a entender. Si yo, ¿se acuerdan? Tenía el borrador. Por aquí tenía el borrador. Aquí tenía el borrador. Y inicialmente puse mi dedo justamente en el centro de masa. Aquí está el centro de masa. Y ahí puse el dedo. Ahí puse yo el dedo. Entonces coincidió que aquí en el centro de masa, justamente aquí, voy a ubicar el peso del objeto. Masa por gravedad. Masa por gravedad, el peso del objeto. Si aquí mismo está el pivote, si ahí está el pivote, obviamente el sistema va a estar en equilibrio. Pero ¿qué pasaría, jóvenes? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría si en este caso el pivote lo muevo y lo cambio para la izquierda? Lo paso ahora y el pivote lo pongo aquí. Mi dedo, imagínense que el pivote es como mi dedo. Mi dedo lo hubiera puesto por aquí más o menos. Aquí hubiera estado mi dedo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con el borrador? Imagínense que este es el borrador y aquí está, y aquí en mi dedo inicialmente estaba en el centro de masa, ahí estaba el dedo. Entonces el sistema va a estar en equilibrio. Porque el pivote, mi dedo, un punto respecto al cual el borrador podría girar, está en el centro de masa. Pero ¿qué pasaría si mi dedo lo hubiera...
Hola jóvenes, a quienes están conectados aún, todavía estarán por ahí. No sé si alguno de ustedes también estará en la universidad, pero hubo una falla en el internet. No sé si me escuchan ahorita, jóvenes. Sí, se le Sí, se escucha. escucha. Sí, ok. Sí, como se dieron cuenta, estoy en la universidad y hubo una falla en el internet, así que nos quedamos sin conexión por un momento. Les mencionaba, jóvenes, les estaba compartiendo. Sí, lo voy a volver a hacer para darme a entender mejor. ¿Se acuerdan que aquí está el borrador? ¿Sí? Lo tenemos en horizontal. ¿Se acuerdan que yo coloqué mi dedo? ¿Sí? Busqué el centro, básicamente busqué el centro de masa para ubicar mi dedo. Busqué el centro de masa. Más o menos, digamos que por aquí estaba mi dedo. ¿Sí? Que le generaba un pivote. Recuerden que el pivote es un punto respecto al cual un cuerpo puede girar. Aquí está. Y aquí estaba el centro de masa. O sea, lo que yo busqué fue el centro de masa. Porque ahí puedo ubicar, aquí puedo ubicar el peso del objeto. El peso siempre es un vector vertical y hacia abajo. El peso. Recuerden que el peso es producto de masa por gravedad. Ese es el peso. Entonces, si el pivote está en el centro de masa, entonces obviamente el borrador quedaba horizontal. ¿Qué pasa, jóvenes? Si en este dibujo, ¿qué pasa? Si ya mi dedo lo muevo, ya no está ahí en el centro de masa, sino que mi dedo lo muevo, según este dibujo, para la izquierda. Entonces, ahora el pivote va a estar aquí. El centro de masa siempre está aquí, en el mismo punto. El centro de masa no cambia. Si ahora el pivote lo pongo aquí, mi dedo lo ponía ahí, ¿qué va a pasar con qué va a pasar con el borrador? A ver, ¿qué pasa? ¿Alguno de ustedes que me guíe, por favor? En ese caso, el borrador giraría con respecto al pivote. Ajá, Hacia ¿y en ese qué lado. sentido giraría? ¿En qué sentido giraría? En sentido horario. Ajá, giraría en este sentido. Pero por efectos de qué fuerza va a girar el borrador. ¿Por efectos de qué fuerza? Va a girar por efectos del peso. Por el peso va a girar. El peso. El peso hará girar al borrador respecto al pivote, respecto a mi dedo, ahí cuando yo puse en el dedo, pero lo hará girar en sentido horario. ¿Qué pasaría si ahora el pivote, mi dedo no, aquí está el centro? ¿Qué hubiera pasado si el pivote yo lo pongo aquí? Mi dedo lo pongo al lado derecho. Y el pivote ahora lo paso para acá. El pivote. ¿Qué hubiera pasado con el borrador? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado lo mismo, pero sería ya al lado donde el pivote, que es el lado antihorario. Aquí hubiera girado en sentido antihorario. Aquí hubiera girado así, de esta manera, antihorario. Y también hubiera girado por efectos del peso. Por el peso hubiera girado. Hagan ustedes el ejercicio. Si tienen una regla con ustedes en su casa después de la clase, traten de buscar el equilibrio en la regla. Aquí ustedes poniendo que su dedo sirva como pivote. Pivote es un punto respecto al cual la regla podría girar, pero obviamente si ustedes quieren la regla completamente horizontal, tienen que buscar el centro de masa de la regla, que en las reglas, como están hechas de un material uniforme, todas están hechas de un material uniforme, ya sea plástico, ya sea metal, ¿sí? Entonces, el centro de masa por lo general se va a encontrar en el centro geométrico. Entonces, esa tendencia a rotar por efectos de una fuerza, aquí la fuerza que haría rotar al borrador respecto a cualquier pivote, la fuerza que lo haría rotar tendría que ser el peso del mismo borrador.
Entonces, la tendencia a rotar de un cuerpo debido a la aplicación de una fuerza, a eso se le llama momento de torsión o se le llama torque. Y matemáticamente, el torque es la letra griega tau. Tau, esta letra griega, tau, es un vector. Es el producto de un vector R, un vector R cruz una fuerza. Es el producto de dos vectores. Fíjense bien, el torque tau es un vector. Este vector resulta de multiplicar dos vectores. Un vector R y un vector fuerza. Eso es lo que quiero explicar en estos momentos. Nosotros teníamos, imagínense que aquí está, nuevamente, y aquí tenemos una varilla delgada. Imagínense que esta es una regla. Es la vista, es una regla que ustedes tienen. Es una regla. Y por aquí, más aproximadamente en este punto, aquí voy a colocar, tal vez para que se vea mejor, vamos a... Aquí, en este punto, ahí voy a poner un pivote. Aquí voy a poner el pivote. Vamos a decir entonces que aquí está el pivote. El pivote. Por lo general, al pivote le voy a llamar O. Por lo general, al pivote le voy a llamar O. Y voy a aplicar una fuerza. Imagínense que vengo yo y aplico una fuerza y la voy a aplicar aquí, así, tal cual está aquí, esa fuerza que está ahí. Esta es una fuerza F. Esta es una fuerza F. Mi pregunta es, ¿en qué sentido, si aquí está este objeto, esta regla, imagínense que esta es una regla, y aquí está el pivote, esta fuerza que está aquí, esta fuerza que yo he colocado ahí, ¿en qué sentido haría rotar a este objeto que he puesto en color azul? ¿En qué sentido haría rotar a este objeto que está en color azul? ¿Esta fuerza en qué sentido lo haría rotar respecto a este pivote? Antihorario. Ajá, muy bien. Lo haría girar en sentido antihorario, aquí, en este sentido. Muy bien, en el sentido antihorario. Sí, excelente. Antihorario. Miren, ahí estoy indicando que en ese sentido lo haría rotar, en sentido antihorario. Entonces, el torque, como les digo, el torque por definición es un vector R. R cruz un vector fuerza. El vector fuerza, si ustedes se dan cuenta, está aquí. Aquí está el vector fuerza. Ahí está el vector fuerza. Y un vector puede estar en términos de sus componentes rectangulares, ¿verdad? ¿Quién es R? R es un vector, R es un vector de posición. Es un vector de posición. R es un vector que va desde el pivote. R va a ser un vector que vaya desde el pivote. Aquí estamos viendo desde el pivote, a cualquier parte de la línea de acción de la fuerza. Miren, aquí está el vector fuerza. Quiero que ustedes vean que en color verde está el vector fuerza. El vector fuerza va a tener cierta magnitud.
Recuerden que la flecha, el tamaño de la flecha nos puede indicar el tamaño de la flecha nos puede indicar el tamaño, la magnitud de la fuerza. Voy a hacer una prolongación. Miren, en color amarillo voy a hacer una prolongación. Eso que estoy haciendo ahí en color amarillo es como que yo tomara una regla y lo que estoy haciendo es tratando de hacer una prolongación de la fuerza. Esta en color amarillo, ahí en color amarillo, lo que yo he hecho es dibujar la línea de acción de la fuerza. Yo he hecho dibujar la línea de acción de la fuerza. Es como que yo tuviera la fuerza, ustedes tienen la flecha, pero hacen una prolongación de esa fuerza. ¿Sí? Ustedes, una prolongación. Esta fuerza se podría mover, esta fuerza se puede mover a lo largo de toda su línea de acción. Por ejemplo, si yo hiciera una fuerza, aquí miren, horizontal hacia la derecha, ahí está la fuerza. Aquí está la fuerza. Aquí está el inicio, aquí donde empieza la flecha. Aquí está el inicio y donde termina la punta de la flecha está el final de la fuerza. Pero yo podría dibujar la línea de acción de la fuerza, hacer una prolongación. Es todo lo que sucede antes de la fuerza y todo lo que sucede después, llevando la misma dirección de la fuerza. Me doy a entender qué es la línea de acción de la fuerza. Es como que hiciera una prolongación de lo que ocurre antes de la fuerza y una prolongación de lo que ocurre después, siguiendo la dirección de la fuerza. Si la fuerza es horizontal, la línea de acción de la fuerza va a ser horizontal. Si la fuerza es vertical, la línea de acción de la fuerza va a ser vertical. Si la fuerza es como la dibujé, en este caso, que tiene cierta inclinación, la línea de acción de la fuerza va a seguir esa misma inclinación. ¿Estamos claros qué es la línea de acción de la fuerza? Sí, ingeniero. Vale. R, el vector R, porque aquí recuerden, el torque dice que es el producto de un vector R cruz un vector fuerza. Este sería el vector fuerza. R tendría que ser, R es un vector que va desde el pivote a cualquier parte de la línea de acción de la fuerza. Puede ser, R podría ser esto, miren, ahí está. R podría ser este vector que yo acabo de dibujar ahorita. Este podría ser R. R va del pivote hasta cualquier parte de la línea de acción de la fuerza. Obviamente, si tocó a la fuerza, está tocando su línea de acción. Este podría ser un R, o un R podría ser incluso desde el pivote hasta aquí, miren. Un R podría ser que va desde el pivote hasta ahí. Este podría ser otro R. Este podría ser otro R. Aquí podría tener un R sub 1 y aquí podría tener un R sub 2. ¿Por qué? Porque voy desde el pivote hasta tocar la línea de acción de la fuerza. El R no es necesario que toque en sí mismo a la fuerza. Con tal que toque la línea de acción de la fuerza, ya podríamos nosotros calcular el torque. Fíjense bien, el torque, estos dos vectores, R1 y R2 son distintos, ¿verdad? Son dos distintos vectores. Pero cuando se multipliquen, cuando ambos se multipliquen por la fuerza, nos va a tener que dar el mismo resultado. Jóvenes, me estoy dando a entender hasta el momento. Recuerden, R es un vector que va desde el pivote, un punto respecto al cual un cuerpo puede rotar, desde el pivote hasta tocar a la fuerza, o no necesariamente tiene que tocar a la fuerza. R1 está tocando a la fuerza, ¿verdad?
pero no necesariamente tiene que tocar la fuerza, sino que lo que tiene que hacer es tocar precisamente la línea de acción de la fuerza. Por aquí podría incluso yo tener otro R, miren, por aquí. ¿Sí? Por ahí. Aquí podría estar otro R. Vamos desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza. Me doy a entender, jóvenes. R es un vector que posiciona. R es un vector que está posicionando. Entonces puede estar en coordenadas X sub Y más Y sub Y, perdón, Y sub J más Z sub K. Puede estar en términos de sus componentes rectangulares. Si estamos en el espacio, va a ser un vector que tenga 3 coordenadas. 3 componentes. R va a estar en metros. R va a estar en metros. Porque lo que hace es posicionar, es un vector de posición. La fuerza también va a estar en sus 3 componentes. Fuerza X en dirección Y más fuerza Y dirección J más fuerza Z en dirección K. Y la fuerza va a estar en Newton, ¿verdad? Recuerden, el torque es R, el producto de R cruz la fuerza. Y aquí les voy a enseñar cómo se va a hacer este producto. A este producto se le conoce como producto cruz. El producto cruz se llama así porque resulta que vamos a multiplicar 2 vectores y por consiguiente nos tiene que dar como resultado un tercer vector. Un tercer vector nos va a tener que dar como resultado. ¿Cómo se hace eso? Eso se va a hacer a través de un proceso de matriz. Vamos a hacer una matriz de 3 por 3. Fíjense bien, aquí voy a poner el vector Y, o el vector unitario Y. Aquí va a estar el vector unitario J y aquí va a estar el vector unitario K en la primera fila. En la primera fila. En la primera fila, los vectores unitarios I, J, K. Recuerden, es R primero por la fuerza. Es R por la fuerza. No vayan a cambiar el orden, porque en el producto vectorial de 2 vectores, si cambiamos el orden, va a cambiar la respuesta. Entonces aquí va a ser, fíjense bien, aquí voy a poner X. Aquí voy a poner, primero pongo los vectores unitarios, en la primera fila pongo los vectores unitarios. En la segunda fila voy a colocar las componentes del vector R, X, Y y Z. Esta X está en metros. Por ejemplo, lo voy a ver así. Imagínense que R es un vector y voy a poner aquí un ejemplo. R es un vector 2i más 3j menos k. Imagínense que ese es el vector R y va a estar en metros. Entonces ponemos X, Y y Z. Luego, en la última fila, como va a ser de 3 por 3, en la última fila las componentes de la fuerza. F de X, F de Y F de Z. ¿Sí? E imagínense que aquí F es un vector que también es un vector, por ejemplo, digamos, Y menos 2J más 4K. Y esto va a estar en Newton. Vale, entonces fíjense bien qué vamos a hacer. Lo primero que vamos a realizar es, como el torque tiene que ser otro vector,
este vector torque tiene que estar en términos de sus componentes rectangulares también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien. Voy a tomar primero el vector unitario I. Voy a tomar el vector unitario I. ¿Sí? Voy a tomar el vector unitario I. Entonces, lo primero que tendríamos sería, entonces, esto sería igual al vector unitario I. Es lo primero que estoy tomando, el vector unitario I. Y para encontrar la componente del torque en I, lo que voy a hacer es imaginariamente voy a eliminar la fila donde está I y también la columna donde está I. Lo que voy a hacer es eso. Imaginariamente es eliminar la fila donde está I y la columna donde está I. Y solo me va a quedar una matriz. Miren, nos queda una matriz de 2 por 2. Y lo que hay que hacer es encontrar el determinante de esa matriz de 2 por 2. ¿Cómo se encuentra el determinante de una matriz de 2 por 2? ¿Qué tendríamos que hacer, jóvenes? Este que está aquí, es una multiplicación cruzada. Se va a multiplicar por este que está aquí. Y se va a multiplicar por f de z. Luego le voy a restar la otra multiplicación cruzada de f de y por z. Sí. Aquí sería f de y por z. Quiere decir que esto va a ser, fíjense bien, esto va a ser un número. Recuerden que x, y, z, f de x, f de y y f de z son números. Entonces, aquí adentro nos va a quedar un número. Ese número va a estar en dirección y. Me estoy dando a entender, jóvenes. Recuerden, lo que vamos a hacer son multiplicaciones cruzadas. Voy a borrar esto aquí. Vale, ya hicimos el de I, ya encontramos la componente en I. Entonces, fíjense bien, voy a borrarlo. Aquí está. Aquí estaba I. Este era X. Aquí estaba f de X, ¿verdad? Aquí está Y y f de Y. Bueno. Veámoslo con estos dos vectores que yo tengo aquí. R. R lo voy a hacer aquí abajo. El torque tendría que ser R cruz F. R cruz F. Esto sería igual a, recuerden, vamos a construir una matriz. Y J, K. En la segunda fila, las componentes de R sería 2 en I, 3 en J y menos 1 en K. 2, 3 y menos 1. Aquí sería 2, 3 y menos 1. Y para f de x tendría que ser 1, menos 2 y 4. 1, menos 2 y 4. Vale. Ahora, como el torque, recuerden, el torque tiene que ser un vector. El torque tiene que ser un vector. Primero la componente en I. La componente en I. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Imaginariamente, tomamos la I, eliminamos la fila y la columna donde está I. ¿Y qué vamos a hacer?
Recuerden que es imaginariamente, por eso ya ahorita quiere decir que para nosotros ahorita solo existen estos 4 números. Porque estamos eliminando ahorita imaginariamente la fila donde está ahí con su columna. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que hacer 3, este 3 que está aquí, por 4. 3 por 4. Menos, este menos es de regla. Menos 2 con menos 1. ¿Cuánto va a dar lo que está aquí interno? Entonces el torque va a ser igual a 10. 3 por 4, 12, ¿verdad? 12, este iba a dar positivo, 10, ¿verdad? Va a ser 10i. Va a ser 10i. Esta es la componente, este 10 es la componente del torque en el eje X. 10i. Miren, ya encontramos la componente en i. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que encontrar la componente en j. Nuevamente hacemos, agarramos la j y eliminamos la fila y la columna en la que está j. Pero lo interesante es que cuando es el vector unitario j, antes del vector unitario j va un signo menos. Menos j. Es el único que va a ser, digamos, diferente. Y es positivo. Le antecede al vector unitario i, aquí le antecede un signo más. Pero al vector unitario j le va a preceder un signo menos. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí tendríamos que, ¿qué vamos a multiplicar aquí adentro? Siguiendo la misma lógica que ya llevábamos. ¿Qué vamos a multiplicar aquí adentro? Sería X por FZ. Ajá, X menos, de Z. Ajá. Menos F de X por Z. Ajá, menos F de X por Z. Excelente. Así es, por Z. Vale. Y luego, y ya vamos a tener la componente en Y, que va a estar en dirección J. Luego, lo voy a poner aquí abajo, más el vector unitario K. El vector unitario K. Que nuevamente es imaginariamente, agarramos la K, eliminamos la fila y la columna donde está K. ¿Y qué nos queda? ¿Qué es lo que tendríamos que multiplicar? Recuerden, estamos eliminando, ahorita lo que no tenemos que tomar en cuenta es lo que está en color, las rectas que van a estar en color verde. Ni este de aquí, ni este de acá. Todo lo demás sí se considera. ¿Quién sería en ese caso entonces? ¿Qué tendríamos que multiplicar? X por F de Y menos X por F de Y. Ajá. Menos F por Y. F de X por Y. Excelente, así es. Miren, ahí está. Así lo hemos hecho. Sigamos con este ejemplo entonces. Recuerden, aquí estaba I. Y a la I le antecede un signo más. Luego va a ser menos, porque a la letra J, al vector unitario J, le va a preceder un signo menos. Es al único. Tanto a la I como a la K, al hacer esto, inicialmente lo que le va a preceder es un signo más a la I y a la K. Y a la J es la única que le antecede un signo menos. ¿Quiénes tendría que ahorita imaginariamente elimino la columna donde está J y la fila donde está J? ¿Qué me queda? ¿Qué tengo 2 por que hacer? 4. Ajá. ¿Qué me quedaría? Quedaría por este 4, ¿verdad? 2 por 4. Ajá. Menos 1 por menos 1. 1 por menos 1. Ajá. Va. ¿Cuánto da esto? Internamente, ¿cuánto nos va a dar?
9. 9, pero como le antecede aquí el signo menos, entonces aquí me queda menos 9J. Luego tendríamos más K. ¿Y qué voy a multiplicar ahí internamente? Recuerden, tomamos K, eliminamos imaginariamente la fila y la columna, donde está K. ¿Quién tendría que ser ahí? ¿Qué tendría que ser? 2 por menos 2, ¿verdad, jóvenes? Sí, 2 por menos 2. Menos 1 por 3. 1 por 3. Esto internamente, ¿cuánto da? Aquí Menos va a 7. dar menos 4, menos 3, menos 7, ¿verdad? Con este más que está aquí adelante, quedaría siempre menos 7K. Entonces, este sería el vector torque, miren, y el torque, recuerden, el torque es R que está en metros, por la fuerza que está en Newton. El torque se expresa en unidades Newton por metro. Esto anteriormente habíamos visto nosotros que el producto de Newton por metro, se acuerdan que habíamos dicho que eran joules, pero eso es si se trata de energía. Y la energía era una cantidad escalar. En este caso, jóvenes, el torque no es un escalar, el torque es un vector. Y no me le vayan a dejar, no le vayan a poner joules, es simplemente Newton por metro, porque lo que está significando es la tendencia a rotar debido a la aplicación de una fuerza. Entonces ya tendríamos nosotros ahí el vector torque. Ya tendríamos nosotros ahí el vector torque. No sé si por el momento alguien tiene alguna duda, jóvenes. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si me he dado a entender. Les voy a dejar ahorita, con base a esto, un ejercicio sencillo que está ahí en la guía a ustedes. Aquí está, miren. Este es ese ejercicio. Es un ejercicio sencillo para ustedes ahorita, con base a lo que acabamos de ver. Dice, una fuerza F de 2.00I más 3.00J se aplica a un objeto que está articulado alrededor de un eje fijo, alineado a lo largo del eje de coordenadas. Ahí hay un error, coordenadas Z. Si la fuerza se aplica en el punto R, 4.00I más 5.00J más 0K en metros, encuentre el vector momento de torsión tau. A ver, encuentren ustedes el torque, por favor.
Cuando alguien ya tenga la respuesta, me lo hace saber, por favor. Recuerden, es R cruz F. Ahí lo que hay que hacer es R multiplicarse por la F, basados en el sistema que ya les expliqué anteriormente. Aquí está, ¿ven? Recuerden que está aquí. En términos generales, esto que está aquí. Sería solo 2K. Ah, muy bien. Newton por metro. Efectivamente. Ajá, excelente. Así es. El torque en este caso es simplemente 2. Vamos a respetar las cifras significativas que nos están dando aquí. 2.00 en K nada más. Newton por metro. Excelente, esa es la respuesta. A mí me dio negativo, no sé por qué. No, revisalo. Revisalo porque si te tiene que dar positivo. Revisalo. En I se dan cuenta que va a ser 0, ¿verdad? La componente en I. También la componente en J. En K te tiene que quedar lo que se tiene que multiplicar en K es 4 por 3 menos 2 por 5. Así te tiene que quedar. Voy a tratar de hacer lo siguiente, fíjense, jóvenes. Para darme a entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Voy a dibujar y voy a decir que este es el eje Y, este es el eje X, y voy a dibujar aquí, imagínense que este es el eje Z. Tal vez en matemática lo han visto, les cambian el orden de los nombres, pero X, y a este le voy a llamar Z. Su pantalla es plana. La pantalla que nosotros tenemos es plana. Entonces, nuestra pantalla representa el plano XY. El plano XY. La fuerza dice que son 2 en I más 3 en J. Es como que estuviera más o menos, tal vez el vector fuerza estaría 2 en I más 3 en J. Estaría aquí, por ejemplo. Aquí está el vector fuerza. Miren, ahí está el vector fuerza. Está en el plano XY. ¿Por qué puedo decir que está en el plano XY? Porque solo tiene componentes en X y componente en Y. R también está en el plano. 4i más 5j. O sea, lo que ocurre es algo como esto, miren. Imagínense que dice una fuerza F se aplica a un objeto que está articulado alrededor de un eje fijo alineado a lo largo del eje de coordenadas Z. Si se aplica en el punto R 4.00i, imagínense que ese objeto que ustedes tenían es esto, es una placa. Imagínense que el objeto que teníamos ahí es una placa. O sea, aquí está una placa. Vale, que esta es una placa. Lo interesante es que dice que está articulado alrededor de un eje alineado con las coordenadas Z. Entonces, aquí está la placa. Aquí voy a poner, miren, aquí voy a dibujar. Aquí tendría que ser el eje X, ¿verdad? Aquí voy a poner
al eje Y. Voy a poner al eje Y. X, Y. Y entrando aquí, aquí tendría que estar el eje Z, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El eje Z, el eje X es horizontal, el eje Y vertical y el eje Z es como una recta que fuera entrando a su pantalla, ¿verdad, jóvenes? El eje Z sería como una recta entrando en sus pantallas. Entonces dice que eso se articula en torno a ese eje. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Luego nos dice que se aplica una fuerza y nos dice cuáles son las coordenadas que tiene la fuerza. Y nos dice que esa fuerza se aplica en el punto R de 4i más 5j. Si aquí está el eje 4 sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se está aplicando la fuerza, miren. Aquí se está aplicando la fuerza. Que tiene como, en ese punto se está aplicando la fuerza, porque aquí está el vector R. Este que está aquí es el vector R. Este que está aquí sería el vector R. Porque R tiene coordenadas 4 más 5. 4i más 5j. Aquí he hecho 4 en i, 1, 2, 3, 4, 5 en j, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí se está aplicando la fuerza F, que esa fuerza F tiene una coordenada de 2 más 3. 2. Entonces va a estar aquí. 2. Lo voy a poner de otro color. 2 aquí y 3 aquí. Más o menos así. Algo así estaría la fuerza. Aproximadamente aquí estaría la fuerza F. ¿Sí? Miren, recuerden que este objeto está girando en torno a este punto. Aquí estaría el pivote, el O. Recuerden que el torque, como les dije, ¿verdad? El torque es R cruz F. ¿Y R quién es? R es un vector, miren, que va desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza. Y aquí en este momento está precisamente tocando a la fuerza, porque ahí empieza la fuerza, la está tocando. Entonces, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que como resultado el torque nos dio 2K nada más. Aquí está el vector fuerza, fíjense, aquí en este plano, aquí he puesto X, Y. Aquí está el vector fuerza. Aquí he dibujado el vector fuerza en el plano. Aquí está el vector fuerza. Pero el torque, el vector torque, va a estar, fíjense bien, 2K, va a estar saliendo aquí. Aquí está el vector torque. Va a estar saliendo de su pantalla. Aquí está el torque. El torque también tiene que ser un vector, entonces tiene que tener una dirección. A lo que me refiero es, por eso lo dibujé de estas dos maneras. El torque sería un vector que tendría que ir saliendo de su pantalla. Miren, el torque, aquí no lo voy a poder dibujar porque lo que tendría que dibujar es una flecha saliendo de la pantalla. Por eso he tratado de hacerla aquí. Aquí lo he puesto como de lado, ¿verdad? El eje X, el eje Y y el eje Z lo he puesto así. Me estoy dando a entender, jóvenes. Estos 2.00K en Newton por metro sería un vector que tendría que estar saliendo de su pantalla, porque F y R están en el plano. F y R, repito, están en el plano. Entonces, si F y R están en el plano, el vector torque va a tener nada más componentes en K. Es porque tiene que ser un vector que salga del plano. Si a alguien, por favor, a quien le haya dado -2,
busque dónde está el error, porque si nos hubiera dado menos 2.00K, ¿qué hubiera significado? Que tendría que ir en sentido contrario. Hubiera sido un vector que va hacia adentro, hubiera sido un vector que hubiera estado aquí, miren, aquí, este que estoy dibujando ahorita. Lo voy a dibujar mejor de otro color. Hubiera sido un vector que iría hacia adentro del eje Z, aquí, hacia adentro del eje Z. Hubiera sido un vector que fuera entrando a su pantalla, no saliendo de ella. ¿Me estoy dando a entender? ¿Alguien tiene alguna observación? No, ingeniero, yo ya vi cuál era el error y es que había puesto mal los valores. Ok. Ajá. Sí. El torque nos dio 2.00K Newton por metro. Entonces, es un vector, el vector torque es un vector que va saliendo de nuestras pantallas, de nuestros dispositivos. Es un vector, si hubiera sido negativo, hubiera sido un vector que va entrando a nuestras pantallas. ¿Vemos la diferencia? Lo importante es, fíjense bien, saber que el torque siempre va a ser, el torque es un vector, y eso tomen nota, por favor. El torque es un vector que es perpendicular a la fuerza y que también es perpendicular al vector R. Repito, el torque es un vector que es perpendicular a la fuerza y también va a ser perpendicular a R. Por eso, si F estaba en el plano XY, la fuerza está en el plano XY. Fuerza está en el plano XY. R también está en el plano XY. ¿Cuál es la única forma de tener un vector que sea perpendicular al plano XY? ¿Cuál es la única forma? La única manera en la cual podría ser un vector que sea perpendicular a algo que está en el plano sería un vector a lo largo del eje Z, porque el eje Z sale del plano, atraviesa al plano. Si el torque nos da positivo, sería un vector que va saliendo del plano. Si torque nos hubiera dado negativo, sería como tener un vector que va hacia adentro del plano. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? ¿Cómo podríamos calcular también la magnitud del torque? Fíjense bien. Le voy a poner aquí el carácter vectorial, pero lo voy a poner entre valor absoluto porque lo que estoy diciendo es la magnitud del torque. La magnitud del torque tendría que ser la magnitud del vector R por la magnitud de la fuerza por el seno de teta. Recuerden, R es un vector, la fuerza es un vector, y aquí tendría que ser la magnitud del torque, la magnitud del torque se podría encontrar a través de esta relación. La magnitud del vector R por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores, R y F. Voy a poner nuevamente el ejemplo que tengo aquí. Tenemos aquí un objeto en horizontal. Un objeto aquí en horizontal. Vamos a poner aquí un pivote.
Aquí en el punto rojo es un pivote. Aquí es un pivote. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a poner, imagínense que aquí vamos a poner un vector fuerza. Este es el vector fuerza. Ese es el vector fuerza. Fuerza. ¿Quién podría ser R? R podría ser, miren, recuerden que lo que puedo hacer es dibujar la línea de acción de la fuerza. Es como una prolongación de la fuerza. Y eso lo estoy haciendo en color amarillo, ¿verdad? Este que estoy dibujando en color amarillo es la línea de acción de la fuerza. Es una prolongación de la fuerza. R tendría que ser, por ejemplo, R podría ser este que está aquí, ¿ve? R podría ser desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza. Aquí podría estar R. Aquí podría estar el vector R. La pregunta es, fíjense bien, dice, vamos a hacer la magnitud de R por la magnitud de la fuerza por el seno de teta. ¿Sí? Recuerden que este vector F, ¿verdad? Que este vector F se puede mover a lo largo de su línea de acción. Se puede mover y va a tener siempre el mismo efecto. Voy a borrar esto de aquí, lo voy a volver a copiar en otra parte. ¿A qué me refiero con eso, jóvenes? Que este vector fuerza yo lo podría mover un poquito más arriba para que coincida con a dónde terminó el vector R. O sea, este vector fuerza me lo puedo traer más aquí arriba. Aquí. Miren, ahí estaría siempre el vector fuerza. Como está sobre su línea de acción, este sigue siendo este mismo vector que está aquí abajo. Sigue siendo el mismo, solo lo hice más arriba. ¿Sí? Y voy a hacer una prolongación del vector R. El vector R no es que tenga una línea de acción, ¿verdad? Sí, podríamos decir que el vector R también tiene una línea de acción. Miren, esta que estoy dibujando aquí es la prolongación de la línea de acción del vector R. ¿Se acuerdan qué dice? Te dice, les mencioné, el torque dice que es igual en magnitud del torque, le voy a quitar la flecha, es el vector, la magnitud del vector R por la magnitud del vector F por el seno de teta. Este ángulo teta que está aquí es este ángulo. Este es teta. Este es teta. Porque este R, si esta recta más delgadita en color negro, esta recta más delgadita en color negro es la línea de acción del vector R. Entonces lo que yo tengo que hacer es mover la fuerza en su línea de acción, mover la R en su línea de acción para que los dos vectores R y F como que partieran del mismo punto. O sea, porque me puedo traer el vector R, me lo puedo traer aquí, miren. El vector R me lo puedo traer aquí. Este sigue siendo el vector R. Este de aquí sigue siendo el vector R. ¿Por qué sigue siendo el vector R? Porque solo lo moví, pero lo hemos movido a lo largo de su línea de acción. R y F lo hemos movido. Y aquí está el ángulo teta, miren. Este es el ángulo que dice aquí, en esta expresión. Esto es cuestión de irlo practicando, jóvenes. ¿Sí? Aquí está el ángulo teta. Este es el ángulo que hay entre esos dos vectores, el vector R y el vector F. Repito, lo que yo hice es básicamente como que los dos vectores, miren, como que los dos vectores partieran del mismo punto. Como que los dos vectores partieran del mismo punto. Está el vector R que lleva a esta dirección y está el vector fuerza que lleva a esta otra dirección.
qué quiero llegar con esto? Tenemos nosotros del ejercicio anterior, aquí está el vector fuerza y está el vector R. La pregunta ahora es, nos podrían preguntar, nos daban el vector fuerza y nos daban el vector R. Nos podrían preguntar cuál es el ángulo que forman el vector fuerza y el vector R. Eso nos podrían estar preguntando. ¿Cuál es el ángulo que forman? ¿Cómo podríamos hacerlo? Vale, ¿se recuerdan? F era de ¿cuánto? F en el ejercicio anterior, F era de 2i más 3j, ¿verdad? 2i más 3j. Esto está en Newton. R era 4i más 5j. Esto está en metros. Y verdad que el torque, ¿cuánto nos había dado? El torque nos había dado 2K en Newton por metro. Newton por metro. Ahora bien, hay que encontrar el ángulo que hay entre la fuerza y R. Hay que aplicar este concepto. La magnitud del torque es igual a R por F por el seno de teta. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer ahorita es encontrar la magnitud de la fuerza, la magnitud de R y también hay que encontrar la magnitud del torque. ¿Cómo hacemos para encontrar la magnitud de esta fuerza, jóvenes? De 2i más 3j. Sería haciendo Pitágoras. Hacer Pitágoras. ¿Cuánto da la magnitud? Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, lo voy a dejar para no llevar muchos decimales, lo voy a dejar. Esto sería raíz de 13, ¿verdad, jóvenes? Raíz de 13 en Newton. R, ¿cuánto es R? R va a dar raíz de 41 en metros. ¿Cuál es la magnitud del torque? ¿Cuál es la magnitud de un vector que solo tiene una componente? 2. K. Simplemente el mismo, 2 Newton por metro. Entonces, agarramos el concepto que estaba aquí, torque es igual a RF seno de teta. Torque es igual a RF seno de teta. Lo que tenemos que hacer entonces es despejar el ángulo, porque lo que andamos buscando es el ángulo que forman R y F, el vector de posición R y la fuerza F. Teta sería igual a seno inverso de el torque entre R por F. Y ustedes me dicen de cuánto va a ser eso, jóvenes. Permítanme, jóvenes, regálenme unos 2 minutos y vuelvo enseguida.
Hola, jóvenes. ¿Cuánto nos dio, jóvenes? Yo lo hice, ingeniero, pero si no mal me equivoco, a mí me da 5 grados. Igual a- Sí, sería. 5 grados. Sí, 5 Ok. grados. Entonces es el ángulo que había entre esos dos vectores. Hice una pregunta. Hola, dime. Sobre el taller, hoy subí la Sí. información. Sí, discúlpame que no lo he puesto ahí. Sí, hoy lo voy a poner, hoy por la tarde lo pongo. Bueno, ok. Ya hasta este tema llegaría. Permitime, ahorita si querés, bueno, permitime. Voy a buscar, me dijeron que 5 grados. Les he dejado de compartir pantalla, permítanme, voy a ver en la planificación. Estamos en la semana 12, ¿verdad? No, este tema ya no entraría. Este tema de momento de torsión no entraría. Entraría lo que se vio de cinemática de rotación y momento de inercia. Sobre eso viene. Sería hasta lo de los ejes paralelos. Sí, hasta ahí, así es. Sería hasta momento de inercia de objetos extendidos. Sí, momento de inercia de cuerpos extendidos, considerando el teorema de ejes paralelos. Ese también va a venir. Ok. Ok, de todas formas, ahí en el aula digital también les voy a poner la información. Por hoy nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Por favor, vean esto último. Si necesitan reforzarlo, les voy a buscar algunos videos donde puedan ver más a detalle este tema del momento de torsión porque es muy importante para las clases que siguen. Me voy a quedar hasta aquí. Que pasen un feliz día, jóvenes.